Buenas tardes. Eh, este tema, mientras en otros países pues tienen la dicha de tener alternativas como lo que es la cirugía robótica o en un momento determinado el común denominador en las cirugías bariátricas es el utilizar, digamos, engrapado, hacer bypasses, hacer mangas gástricas. Hay un grupo de pacientes en Latinoamérica, en los países en nuestros países de Latinoamérica, que lamentablemente no tienen el acceso económico para poder pues tener, digamos, ese tipo de cirugías que son pues de alto costo, principalmente en países donde la seguridad social no cubre estas necesidades. Entonces, por consiguiente, desde hace más de 20 años con el doctor Estuardo Berens, que estuvimos trabajando muchos años en sociedad, pues se nos ocurrió la idea de ofrecer una alternativa a los pacientes que no tenían la capacidad económica, pero que necesitábamos que tuvieran un resultado, una ayuda, una restricción. En ese entonces prácticamente no existía la manga gástrica, era o banda gástrica o bypass las únicas alternativas. Y entonces pues empezamos a hacer este tipo de procedimientos. Como les decía, hace más de 20 años empezamos a hacer este tipo de técnicas. Obviamente, hoy por hoy, bueno, desde hace algunos años, hay presentación de trabajos de grupos de cirujanos bariátricos en México, en Colombia o en algunos otros países de Latinoamérica, incluso en Panamá, donde hacen este tipo de procedimientos. Obviamente, en los diferentes países, pues reciben en algún momento nombres diferentes, que puede ser plicatura gástrica, gastropexia o surset gástrico o la cirugía de hilos. Bueno, lo importante es que viene siendo lo mismo. Al inicio, pues nosotros teníamos la técnica quirúrgica consistía en liberar toda la curvatura mayor del estómago, como se haría en una manga gástrica, y posteriormente lo que hacíamos era pues imbricar todo el estómago hacia adentro para que obviamente se redujera el espacio. Siempre colocábamos una bujía, o sea, un dilatador esofágico que era de 38 French, que nos servía de límite para que no exceder lo apretado que dejábamos el estómago. Pero ¿qué sucedía a veces? Que como ustedes saben, cada persona tiene una respuesta individual a la respuesta inflamatoria de la manipulación. Algunos pacientes se dematizaba tanto la mucosa al hacer la inversión o la aplicatura hacia adentro del lumen, que obviamente nos llegaba a obstruir lo que es vamos a ver si tenemos puntero aquí, esta parte de acá donde imbricábamos hacia adentro la mucosa, llegaba a inflamarse en algunos momentos tanto que el paciente a las 72 horas o a las 48 horas no les pasaba ni la saliva. Entonces necesitábamos reintervenir al paciente y como le hacíamos doble sutura, o sea, le hacíamos una imbricación primero y después le hacíamos otra, teníamos que ir a recurrir a quitar la sutura inicial. Entonces, lo que al inicio nos estábamos buscando, que era disminuir los costos de la cirugía y todo, pues al final le salía igual que una manga gástrica al paciente. Aparte de que obviamente pues pasaba con arcadas y con complicaciones por la falta de deglución. Entonces empezamos a hacer algunas variantes en cuanto a cómo podíamos hacer para evitar esa inflamación y que el paciente no tuviera ese tipo de obstrucción postoperatoria. Entonces, lo que hicimos fue más o menos lo que sería, obviamente muchos de ustedes pues conocieron lo que es el body clip, que era un clip que agarraba prácticamente todo lo que es longitudinalmente desde el ángulo de His hasta la parte inferior del antro, pues hacía una presión que dividía el estómago en dos partes. Pues se nos ocurrió hacer algo similar, solo que a través de sutura. En lugar de ponerle un dispositivo,
pues lo que hacemos es suturar desde el ángulo de His hasta la parte inferior. Al inicio lo hacíamos con una sutura continua, o sea, nos veníamos como sorjeteando prácticamente desde arriba hasta abajo y dejando siempre 5 centímetros de margen entre la curvatura mayor del antro y lo que terminaba la sutura, porque definitivamente teníamos lo que era toda esta parte desfuncionalizada que seguía produciendo líquido, seguía produciendo moco, que de alguna forma necesitábamos un sitio donde desaguara todo eso. Pero, ¿qué sucedía? Pues de un momento determinado, pues aunque utilizamos un material de sutura que es polipropileno de calibre 1, pues los ácidos son los ácidos y en un momento determinado pues iban debilitando la sutura y a veces nos encontrábamos que a los 6 meses el paciente ya había prácticamente hecho una comunicación de aquí para acá porque se había ido parte de la sutura. Entonces se nos empezó a ocurrir, bueno, ¿cómo podemos hacer para disminuir ese factor de riesgo? Bueno, en primer lugar, tenemos que agregar un inhibidor de bomba prácticamente el mayor tiempo posible, porque al tener un medio ácido menor, digamos, o mejor dicho, un pH más neutral, pues íbamos a tener probablemente un tiempo mayor de funcionabilidad en cuanto al material de sutura. Pero aparte de eso, entonces empezamos a hacer puntos separados. O sea, empezamos a hacer puntos en U, que eran puntos que hacían una transficción prácticamente. Bueno, hay varias cosas importantes, porque también teníamos el hecho de que ¿cómo vamos a garantizar de que al hacer la desvascularización de toda la curvatura mayor no se nos fuera a necrosar ese tejido? Entonces era muy importante alejarnos de la orilla de la curvatura mayor para dejar lo que era patente toda la vasculatura de los vasos gastroepiploicos, para que tuviéramos una buena irrigación a nivel de lo que era el estómago desfuncionalizado. Entonces, por consiguiente, pues nos íbamos alejándonos de la orilla hasta llegar hasta el ángulo de His, y definitivamente pues teníamos la ventaja de que tener un abordaje laparoscópico nos permitía también corregir una hernia hiatal, una hernia diafragmática, si el paciente la tenía, a diferencia de las alternativas endoscópicas, como lo que es el balón intragástrico o la manga endoscópica, que no puede corregir una hernia hiatal si el paciente la tiene. En este caso, pues sí tenemos la alternativa de corregir los defectos herniarios a la hora de que el paciente lo presente. Entonces, lo que hacíamos después de hacer esto, la agarrábamos una sutura de Prolene del calibre 1, enderezábamos la aguja para que nos diera el suficiente margen de poder atravesar desde la cara posterior hasta la cara anterior, y de esta forma poder hacer suturas en U que entraban de un lado, salían del otro y amarrábamos del lado que había entrado, por así decirlo. Entonces nos íbamos en forma escalonada, colocando suturas separadas para disminuir la posibilidad de que si se nos iba una sutura, pues que se nos iba solo una, no se nos iban todas. Entonces empezamos a hacer eso y le dimos seguimiento a los pacientes después de este procedimiento por 1 año. Obviamente, esta técnica, por así decirlo, tenemos más de 1 año de estarla haciendo porque nos permitió hacer ese seguimiento. Entonces ahí ya en este momento estamos viendo cómo quedó la sutura, en la cual prácticamente dejamos dividido el estómago en 2 partes. Siempre vemos cómo el último punto está a 5 centímetros del borde de la curvatura mayor para que permita que pase todo lo que son el moco y todos los jugos gástricos que se siguen produciendo del otro lado. Y ahí tenemos el control fluoroscópico de un trago de medio de contraste hidrosoluble
al día siguiente, en el cual pues vemos, obviamente se mira el gas que está en la parte desfuncionalizada, pero prácticamente es una imagen muy similar a la que se puede tener en una manga gástrica. Actualmente, con seguimiento de 1 año, con esta nueva técnica que es con puntos separados, tenemos 50 casos, en el cual son 38 mujeres, 12 hombres, entre 30 y 50 años de edad. El primer mes, el resultado es muy similar al de una manga gástrica. ¿Por qué? Porque como ustedes deben saber, todos los pacientes bariátricos, ya sea balón, ya sea lo que sea, en el primer mes se le deja líquidos claros, líquidos espesos, purés y papillas. Entonces, en general, el paciente pues más o menos tiene una misma dieta similar en todos los procedimientos bariátricos. Entonces, la pérdida de peso pues va a ser similar. Del segundo al cuarto mes, más o menos van a una pérdida de peso de 8 libras mensuales, que obviamente, si lo comparamos con un bypass gastroduodenal o con un procedimiento más restrictivo, pues probablemente los resultados son inferiores. A partir del quinto mes, vemos que el paciente se incrementa la ansiedad por comer y definitivamente empieza a hacer 5 tiempos al día, o sea, empieza a refaccionar a media mañana y a media tarde, y aunque coma o que ingiera alimentos sanos, definitivamente va a consumir más calorías de las que estaría consumiendo un paciente de manga gástrica. ¿Por qué? Porque no le eliminamos la grelina, no le hicimos la resección de las células que nos produce la ansiedad por comer. Entonces, por consiguiente, empezamos a notar de que estos pacientes se estancaban y en algunos casos empezaban a recuperar peso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agregarle farmacoterapia, porque definitivamente no podemos querer tapar el sol con un dedo y decir que solo la cirugía en un momento determinado puede hacer todo el trabajo. Obviamente, aparte de su seguimiento psicológico y su seguimiento nutricional. Con esto logramos que se mantuviera la pérdida de peso. En general, los resultados fue que el paciente, cuando se estancaba por la presencia de la ansiedad, que obviamente no podíamos haberle quitado por el hecho de ser una cirugía que no le habíamos realizado la resección del fondo gástrico, pues obviamente tuvimos que agregar la farmacoterapia, como les había comentado. Y aparte de eso, pues ¿cómo se llama? Tenemos como conclusión en este tipo de técnica que queríamos presentar, aunque obviamente, como les repito, estamos muy conscientes que es inferior a un procedimiento como una manga gástrica o como un bypass, pero es una alternativa que el cirujano latinoamericano en países de Latinoamérica puede tener como una opción para ofrecerle a alguien que no tiene los recursos suficientes para pagar una cirugía con engrapado o que simple y sencillamente tiene miedo a someterse a una cirugía irreversible, que en este caso es completamente reversible y muchas veces temporal. ¿Por qué? Porque aunque los médicos que promueven mucho la técnica de manga endoscópica y que aseguran de que tiene hasta 10 años de duración, en pocas palabras, no es cierto. Tarde o temprano, el ácido deshace los hilos de la sutura y tarde o temprano el paciente recupera su capacidad gástrica en lo que son la sutura intraluminal de lo que es la manga endoscópica. No estoy diciendo de que este procedimiento sea mejor que la manga endoscópica, aunque probablemente sí. ¿Por qué? Porque nos reduce el tamaño también del fondo gástrico, porque nos permite hacer una reparación de una hernia yatal para que el paciente no tenga reflujo, pero definitivamente tarde o temprano los hilos se van a ir. Y aunque la mucosa puede producir sinequias, que va produciendo un sello de lo que es mucosa con mucosa, pues también si el paciente le mete comida y ya no tiene los hilos, pues se va a dilatar.
Les agradezco mucho pues la atención a la plática y recordemos que el único factor que está bajo nuestro control absoluto es la actitud y eso es lo que hay que modificar en los pacientes de cirugía bariátrica. Muchas gracias.